Bienvenidos todos. Este es un esfuerzo en conjunto promovido por la Sociedad Venezolana de Odontopediatría en colaboración con la Sociedad Venezolana de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina y por supuesto con el apoyo técnico y logístico del Centro Médico Docente en La Trinidad. Vamos a hablar un poco entonces sobre el coronavirus. Como les dije hace rato, les dije que pudiera ser que me oyeron decir la COVID, porque el coronavirus ha dado para todo, inclusive para cuestiones semánticas. Cuando uno habla del virus, el virus es el SARS-CoV-2, que es el nombre oficial del virus, y lo que produce la enfermedad es la COVID-19, que por eso se puede decir la COVID, que es la enfermedad producida por el virus del coronavirus. Entonces ya sabemos, la parte final del webinar está dedicado principalmente a los odontólogos, porque fueron ellos quienes propusieron hacer el webinar. Entonces ya sabemos que el coronavirus es una familia de virus que puede afectar a personas y animales. Hay coronavirus para humanos, hay coronavirus para animales, y evidentemente pueden causar enfermedades que va desde leve, una afección respiratoria leve, a moderadas como el resfriado común, evidentemente, y algún porcentaje de los casos, sobre todo a nivel mundial, se ha reportado los mayores de 65 o 70 años que pueden hacer una enfermedad mucho más severa, y un 5% de ese gran total hacen un síndrome de distrés respiratorio que pueden requerir asistencia ventilatoria en terapia intensiva. Entonces, el origen del coronavirus evidentemente todavía no está muy claro. El que está afectando actualmente en esta pandemia es un beta coronavirus. Hay alfa, beta, gamma y delta. Actualmente es un beta coronavirus que fue similar al del MERS y al SARS, y probablemente se originó en los murciélagos, aunque hay otros animales que están involucrados como las serpientes, algunos gatos y el pangolín, que es un animal allá en la zona de China. Se supone que es un virus que hizo un salto de especie, que llegó de los animales al humano, y aquí es donde estamos viendo, y ya se sabe que se propaga evidentemente de persona a persona. ¿Por qué se llama coronavirus? Y eso está más que dicho. Coronavirus es porque tiene en la superficie de la membrana del virus, tiene unas espículas que son unas proteínas y que asemejan una corona, según los que saben de arte y cuestiones de esas. Cuando hablamos de la capacidad de contagio, que eso angustia mucho a la gente, evidentemente ya se sabe que más o menos por cada persona que tenga la enfermedad o esté asintomático pero portador de la enfermedad, al estornudar, al toser, al cantar, al silbar, porque la gente piensa, solamente en toser y estornudar, pero la gente que está cantando, la gente que está silbando, incluyendo algunas personas que hablan y sin querer pueden hacer expulsión de algunas gotas de saliva, por cada persona con coronavirus pueden contaminarse de 2 a 3, inclusive hasta 5 pudiera ser, pero más o menos 2.5 a 3 es lo máximo que hay. Si lo comparamos con el virus del sarampión, fíjense ustedes, por cada persona que estornuda o sale de secreciones desde la vía respiratoria con sarampión, puede llegar hasta 12 a 18 personas. La viruela, que afortunadamente no está en el mundo ahorita, era 5 a 7, polio 5 a 7 personas, las paperas inclusive son más contagiosas que el coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus actualmente se sabe que, si bien tiene poco efecto de contagiosidad, está siendo muy severo a nivel de la patología que está produciendo. Eso no significa que porque por comparación con otros virus el coronavirus sea menos contagioso, debemos bajar las medidas de seguridad que se están recomendando a nivel mundial. Sabemos entonces que tiene principalmente transmisión aérea. Sin embargo, esas gotas de saliva, que pueden ser hasta de 5 micras, van andando hasta 1.5 a 2 metros. Algunos ya están hablando hasta de 4 metros que puede llegar dependiendo de la fuerza de la propulsión de la gota, y se depositan en la superficie. Por lo tanto, la recomendación que tanto se dice, no se toque las caras con las manos si no se las ha lavado o no se ha puesto el gel alcoholado, es porque toda la superficie donde pudiera estar el virus, usted puede tocarlo, llevarse el virus a las manos, y con las manos puede tocarse los ojos, las fosas nasales, la boca, y por ahí puede entrar el virus. Por eso es importante lo de la transmisión de las gotas. Evidentemente, transmisión humana,
por objetos o sustancias, que es la forma indirecta, no solamente por lo del estornudo y la tos, y en los aerosoles que se producen en algunos procedimientos, en este caso los odontólogos cuando tienen que utilizar fresa o el taladro ese que tanto nos pega en el tímpano todo el mundo cuando vamos al odontólogo, y evidentemente aquellas personas que tienen que utilizar la vía respiratoria, alguna broncoscopia si en caso que estuviera indicada, y el personal de terapia intensiva cuando tiene que hacer la intubación, cuando tiene que hacer la aspiración de los tubos traqueales en el paciente ventilado. Entonces todo eso produce aerosol y es lo que también ayuda al contagio de esta enfermedad. Esta es una lámina que todo el mundo conoce, muy ilustrativa. Como más o menos una persona cuando estornuda, pues la cantidad de partículas que salen disparadas, y eso puede llegar a la otra persona, a los objetos, y por supuesto si está en aerosol pues mucho más presión llevan, la fuerza llevan las gotas. Cuando revisamos la actualización epidemiológica de la OPS-OMS, que fue el 28 de febrero, la última que está publicada, ya desde el comienzo de la epidemia, la OMS y la OPS recomendaban que todos los países están legalmente obligados a compartir información con la OMS y por supuesto con sus connacionales en virtud del reglamento sanitario internacional. Y las medidas que restringen el movimiento de las personas en ese momento que estaba comenzando la epidemia, pues dijeron que podían resultar temporalmente útiles. Hoy día se sabe que son realmente útiles, lo que estamos llamando el aislamiento social, que no es cuarentena, es aislamiento social. Cuarentena la sufre la persona que tiene el virus, que está enfermo, y entonces se llama cuarentena. Los que no tenemos el virus, en teoría, estamos en aislamiento social. Evidentemente, la OPS habla que, y es su mandato, y la OMS, que debe dar apoyo a los países de bajos y medianos ingresos, como el caso de Venezuela y Haití, que debe recordar que la OMS hizo un comunicado en el cual, además de decir que cuando llegara a Latinoamérica, que es la zona más pobre del mundo, que mucha gente cree que es África, pero es Latinoamérica, iba a tener un gran impacto en los sistemas de salud, porque estaban evidentemente muy deteriorados, e hizo especial hincapié en Venezuela y Haití como los países que pudieran tener la mayor complicación en caso que la epidemia llegara y se disparara como está sucediendo en otros países. Y evidentemente también es mandato de la OPS-OMS que debe facilitar el acceso a diagnóstico, a posibles vacunas cuando las haya, y a las terapias en estos casos. A propósito de eso, pues yo creo que vale el comentario que recién me entrevistaba Román Losinski, que qué opinábamos de la decisión del presidente de los Estados Unidos de cortar la ayuda económica que equivale a un 20% del presupuesto de la OMS. En estos momentos evidentemente no es lo más recomendable, porque es un dinero que hace falta para, no solamente para esta, sino para las otras endemias y epidemias que hay en el mundo andando, pero evidentemente cada país es dueño y es autónomo, pero en estos momentos donde todo el mundo debe estar unido, no es lo más recomendable pues que se estén quitando fondos al organismo mundial que tiene más de 70 años trabajando por la salud internacional. Como ven ahí, cuando decía mucho antes del 28 de febrero, pues ya la OPS decía que los servicios de salud iba a ser el impacto muy alto, y sobre todo podían sobrecargarse, como hemos visto en países como Estados Unidos, Italia, Alemania, España, la misma China, pues se va a sobrecargar los servicios que cuando el paciente necesita aislamiento y se necesita terapia intensiva. Cuando vemos la propagación, evidentemente por eso se llama pandemia, está en todos los países, en todos los continentes, y ese es el mapa de la OMS que se va actualizando cada hora, y aquí vemos los países que estaban preparados para una epidemia, independientemente que se llamara del coronavirus o no. Y fíjense ustedes cómo Venezuela, no dicho por nosotros, sino por la gente que maneja esto como la Organización Mundial de la Salud, Haití y Venezuela eran, junto con Honduras, los países de América que menos estábamos preparados para recibir el impacto del coronavirus, aunado o sumado al impacto normal que tienen nuestros países los pacientes con enfermedad cerebrovascular, pacientes diabéticos, todos aquellos pacientes que ameritan asistencia pública, sobre todo hospitalaria. En cuanto a las medidas de contención, que sí reconocemos desde la Academia Nacional de Medicina y de las sociedades científicas, lo importante que es tomar las medidas de contención, lo que es el aislamiento social a tiempo, cosa que hizo Venezuela.
¿Qué sucede? Cuando hay como ven en la curva roja, si no se toman las medidas de aislamiento social, la curva, llega el virus, se disparan los casos y evidentemente la línea esa que está en el medio, que es la capacidad del sistema sanitario, se ve, como vimos, sobrepasado por el impacto de la cantidad de personas que además de lo normal llegan con la sintomatología del coronavirus. En la curva azul vemos cuando se toman las medidas de aislamiento, restricción de la frontera, la disminución de los vuelos, que ya lo teníamos sin coronavirus en Venezuela, de 34 líneas aéreas, vinieron quedando 8 o 9 líneas solamente después de la IATA. Entonces eso, y que usted mantenga el aislamiento social, hace que la curva de crecimiento no sea exponencial sino progresiva, y eso logra que se vayan viendo los pacientes en los hospitales, se vayan mejorando o haciendo un deceso, se liberen cupos y se puede manejar un poco mejor los sistemas sanitarios de cada país cuando se toman las medidas necesarias. Por eso es importante nosotros, odontólogos, médicos, que somos voceros en nuestras comunidades, recordarles que no estamos de vacaciones, estamos en aislamiento social, porque mucha gente no entiende, como piensan que el virus no anda volando en el aire como en las películas que pasan últimamente a propósito de los virus. Entonces se relaja las medidas de cuidado y entonces empieza a salir la gente a la calle, y ahí es donde viene el problema, porque entonces luego de mantener más o menos los casos que se vayan presentando progresivamente, puede dispararse súbitamente y evidentemente un sistema ya colapsado como el de Venezuela, que además se le sumen casos en números muy importantes día a día, pues pudiera ser casi imposible manejarlo en un país como el nuestro. En cuanto a las estadísticas internacionales revisadas el día de ayer, hay un poquito de retraso, ahí tenemos, hasta el día de ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, perdón, tenemos a nivel mundial 2.074.011 casos positivos a nivel mundial, los casos recuperados 509.156 y fallecidos 134.021 a nivel mundial. Cuando vemos las cifras en Venezuela, los casos positivos, de acuerdo al Ministerio Popular de la Salud, son 193 casos, con 111 casos recuperados y con 9 fallecidos. Es importante, en Venezuela las cifras que vamos teniendo difieren un poco en cuanto a la epidemiología con el resto de los países. En Venezuela tenemos más o menos 9 niños menores de 19 años, entre niños y adolescentes. Hay 4 niños entre 1 y 10 años y 4 adolescentes entre 10 y 19 años. Eso equivale a 8 pacientes, equivale más o menos a un 4.5 a 5% del total de enfermos en Venezuela, cuando en otros países la población infantil apenas llega al 1%. Y en cuanto a las edades que más ha impactado aquí en Venezuela, está en los adultos jóvenes de 20 hasta los 65 años, y en los otros países el mayor impacto ha sido en los pacientes de la tercera edad por encima de los 65 años. Entonces se está comportando, de acuerdo a los datos oficiales, de una manera un poco distinta en comparación con el resto de los países. Pero esas son las cifras que se están manejando oficialmente. Aquí vemos como lo que les decía, la distribución por edad. Ven que el pico máximo son los adultos jóvenes 30 a 39 años, mientras que los pacientes mucho mayores, los de tercera edad, ha sido el menor impacto, a diferencia de otros países. Probablemente cuando llegaron los primeros casos a Venezuela, que eran los importados, como en casi todos los países, pues las personas que más viajan son los adultos jóvenes en vez de los ancianos. Entonces probablemente eso haya hecho que en Venezuela esa sea la distribución. Y cuando vemos por sexo, pues normalmente en los demás países siempre predomina el sexo masculino. Aquí en Venezuela ya estamos casi mitad y mitad, tanto varones como las damas, en afectación por el coronavirus. Ahí vemos más o menos los casos positivos, cómo ha ido la curva ascendente pero progresiva, y los casos por día, los casos nuevos que se van presentando en Venezuela. Repito, información oficial del Ministerio Popular de la Salud. En cuanto a la clínica es muy variada, está siendo muy florida, cada día estamos viendo mucho más sintomatología y presencia en los pacientes. Entonces pueden aparecer primero el periodo de incubación, que puede ser entre 5 hasta 14 días, y luego, después de los 2 días hasta los 14, pues después de exposición, pueden aparecer las diferentes sintomatologías. Lo más frecuente, evidentemente, la fiebre, que es lo que están haciendo a nivel de aeropuertos. Aquí al ingreso a la clínica
docente de la Trinidad, está una persona que está tomando la temperatura para ir haciendo un screening de las personas que ingresan al lugar. Eso es muy conveniente. Entonces la fiebre se presenta más o menos en el 80% de los pacientes, rinorrea, tos seca, dificultad para respirar, sobre todo si usted tiene una condición de patología pulmonar previa, asmática, un paciente con una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Están reportando los oftalmólogos evidentemente la conjuntivitis como parte del cuadro del coronavirus, y algo que fue un poco más atrás, la anosmia. Paciente con anosmia y ageusia, evidentemente así no tenga sintomatología extra de coronavirus, ya lo están dando como positivo para coronavirus. Eso ha hecho que se cambie, entre otras cosas, las definiciones de casos sospechosos y casos confirmados. Alteraciones cutáneas, en Europa sobre todo se están viendo algunas en las regiones acrales, algunas lesiones que parecen vasculitis. Algunos cardiólogos están reportando en estudios serios probablemente una miocarditis por el virus del coronavirus. Recuerden que el virus tiene unos receptores, sobre todo a nivel pulmonar, que son los ACE2, que los niños lo tienen menos. Y entonces por eso prácticamente la mayor cantidad de sintomatología están presentando a nivel de vía respiratoria, pero el intestino es el segundo órgano que tiene mayor cantidad de ACE2, y entonces pueden producirse dolores abdominales, diarrea, constipación, dependiendo el síndrome de distrés respiratorio, evidentemente, que es lo que más presentan los que necesitan asistencia respiratoria, y probablemente hay alguna coagulopatía que están reportando. Por lo tanto, algunos estudios están centrándose en suministrar medicamentos tipo heparina para evitar las coagulopatías que se están presentando aparentemente por el virus del coronavirus o por este virus. Cuando vemos los paraclínicos, los rayos X, hay infiltrados pulmonares bilaterales que se llaman envirio esmerilado, que casi todos lo conocemos, y en las tomografías de tórax se ven infiltrados subpleurales bilaterales en los pacientes. Y cuando hablamos de lo hematológico, hay una leucopenia importante, hay linfopenia, hay elevación del dímero D y alteración de los tiempos de protrombina sobre todo. Por eso se está enfocando algunas partes de la fisiopatología del coronavirus en la parte de coagulación. Sin embargo, hay algunos reportes que están dando que los pacientes no ameritan terapia intensiva porque lo que tiene un problema de coagulación. Les quiero decir que los problemas de coagulación, alteración del dímero D, no dan, o los tromboembolismos pulmonares no dan imágenes en vidrio esmerilado. Puede estar formando parte de la fisiopatología del cuadro, pero paciente que tenga vidrio esmerilado, paciente que tenga insuficiencia respiratoria y los demás valores que manejamos en terapia intensiva, como el FF y la EE, evidentemente necesitan asistencia respiratoria para que no se dejen llevar solamente por una sola lado de la versión en relación a la parte de la coagulación que pueden presentar los pacientes. Evidentemente, la proteína C reactiva transcriptasa reversa, que en tiempo real es lo que hace el diagnóstico específico en las primeras de cambio en el paciente con sospecha de coronavirus. Eso se hace a través del hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, y si usted está intubado, lo ideal sería un lavado broncoalveolar, y si fallece la persona, pues una pieza anatómica, aunque de acuerdo a las recomendaciones internacionales en epidemias como esta y como la del ébola, no se recomienda de rutina hacer las autopsias por la gran contaminación que pueden producir en personal que además atiende esas áreas de anatomía patológica. También se puede detectar el virus en heces y orina. Todavía no está muy claro si a través de esas secreciones puede ser la persona contaminante, y están lo que nos lleva de cabeza son las pruebas rápidas, que serían los antígenos y las inmunoglobulinas IgM en los casos de los pacientes que sufren o están sufriendo o sufrieron de coronavirus. El ViroCool, que es lo que se hace para hacer la proteína C reactiva, el PCR, es a través evidentemente de hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo. Son unos, como ven ahí, son unos hisopos de dacron, no sirven los de madera por si acaso, porque hay mucha duda. Se hace en la paciente con la cabeza ligeramente hacia atrás. Eso se hace una fosa nasal, la otra fosa nasal y la vía orofaríngea, la hipofaringe. Luego se mete en el medio de cultivo, se parte el palito del hisopo, y eso debe ser llevado al laboratorio. En Venezuela
El 9 de marzo nos llamaron la gente del Ministerio Popular de la Salud a una reunión que pensábamos que era para discutir los tratamientos, lo que sabíamos sobre eso, los medios de diagnóstico. Simplemente fue una reunión informativa y entonces allí nos dijeron que los ViroCool no iban a estar en los hospitales, como de hecho no están, sino iban a estar en lo que antes se llamaba las unidades, los distritos sanitarios, que ahora se llaman así. Entonces la pregunta nos surgió, ¿cómo íbamos a hacer? Todavía en ese momento no había tan severo el problema de movilidad en Venezuela con respecto a la gasolina. ¿Cómo iban a hacer si yo vivía en Alta Guajira o en Tucupita para mandar ese ViroCool hacia el Instituto Nacional de Higiene, que es el que está haciendo los diagnósticos aquí en Venezuela? La respuesta del viceministro Marín fue que bueno, que se estaban apoyando. Primero titubeó y luego dijo que lo iban a mandar por Zoom. Cuando le quisimos hacer una repregunta, cosa que no nos permitieron, quedó en el aire. Si usted va a mandar un hisopado desde Alta Guajira o de cualquier lugar en Venezuela, esa es una muestra altamente contaminante que debe tener 3 empaques, debe venir refrigerada a 4 grados centígrados. Entonces no nos dejaron de preguntar porque no les convenía cómo iban a llegar esas muestras desde el interior de la República a Caracas para hacer el diagnóstico, y eso tiene que ser en 24 horas. De ahí parte la teoría sobre todo de los epidemiólogos, que aquí en Venezuela tenemos evidentemente un subregistro importante, cosa que se presenta en otros países, ciertamente, porque es imposible hacerle muestras de escaneo a todas las personas, pero aquí además tenemos la limitante de que si solo se hace en el Instituto Nacional de Higiene, ¿cómo llega esa muestra desde las regiones periféricas de la República a Venezuela? Entonces, eso es un dato que es importante saber y por qué insistimos que debe haber un subregistro en Venezuela, como evidentemente lo hay en otros países. Cuando vemos la curva de la respuesta inmunológica del organismo, vemos como la PCR es la primera que se eleva, más o menos el pico máximo para tener respuesta tenemos entre 3 a 5 días. Sin embargo, desde el día 0 ya se puede hacer la prueba por el hisopado nasofaríngeo o en el lavado broncoalveolar, y ahí nos puede dar en tiempo real qué está pasando con ese paciente, tiene o no tiene el coronavirus. Cuando hablamos de las pruebas rápidas, que serían básicamente la IgM, que es la primera que se eleva, y luego la IgG, fíjense ustedes cómo a partir del 5.º día es que empieza a aparecer la IgM y empieza a declinar a partir de la primera semana, mientras que la IgG empieza a subir en concentraciones a partir de la primera semana. Eso significa que si yo a un paciente que recién está comenzando la enfermedad o estuvo en contacto con una persona enferma, yo le hago inmediatamente las pruebas rápidas, ahí voy a tener un negativo evidentemente, que luego probablemente se va a hacer positivo, pero como ya yo le hice el despistaje, va a quedar reportado como negativo. Esa es la importancia de saber cuándo se deben utilizar las pruebas rápidas y las pruebas de PCR, cosa que no está muy claro según el entender de nosotros los que estamos estudiando, como todos ustedes, el coronavirus no se está haciendo de manera muy adecuada aquí en Venezuela. Tratamiento. No existe tratamiento hasta la fecha y mucho menos una vacuna específica. A propósito de eso, quiero hacer el comentario en cuanto a la BCG. Empezó a circular que la BCG pudiera proteger a los venezolanos. Ya. Primero, la BCG está poniéndose en Venezuela desde el año 56-57, en México desde el año 51 y por la OMS, por mandato para Latinoamérica, de manera masiva desde el año 1974. Venezuela tenía 20 años ya colocando la vacuna de la BCG. La BCG estimula básicamente el sistema inmunitario específico celular. Mientras que para defenderte contra la parte aguda de una enfermedad, tú necesitas la parte humoral, los anticuerpos o los inmunoglobulinas G y la M. Entonces, Venezuela no está protegida con la BCG, igual que no están protegidos el resto de países, porque Ecuador, Colombia, Brasil, entre otros, y México también ponen de manera universal la BCG, y fíjense ustedes la cantidad de pacientes que hay en esos países. Entonces, para no dejarnos llevar, ya inclusive afortunadamente a nivel internacional se está desmintiendo lo de la BCG, que serviría como un protector en los casos de coronavirus. Algunos tratamientos específicos con los antivirales están bajo investigación, igual que los antirretrovirales y los antivirales como tal.
y todos son ensayos clínicos. Y las terapias de apoyo, evidentemente, una buena higiene pulmonar, que usted mantenga el tratamiento del paciente si es asmático, si tiene enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, si tiene HIV, entonces eso es y por supuesto la terapia intensiva con la asistencia ventilatoria es la piedra angular en el tratamiento de los pacientes. Como les decía, pues hay inhibidores del RNA viral, como esos que ven ahí que se utilizan en los pacientes con HIV, entre otros, inhibidores de entrada como la hidroxicloroquina y la cloroquina, los inmunomoduladores como los corticosteroides, el tocilizumab, el interferón, y la inmunización pasiva con plasma de pacientes convalecientes se está empezando a utilizar en algunos países como España y Alemania, pero les repito, todos están en etapa experimental porque esta es una patología muy nueva para nosotros, para el mundo, y entonces todo lo que se está haciendo a la larga, después que pase y que quedemos vivos, pues la gente experta dirá qué funcionó, qué no funcionó para tener el arsenal necesario para en caso de que se vuelva a presentar la epidemia del coronavirus. Los corticosteroides, que son bien vistos y mal vistos, actualmente se está en boga no utilizarlos de entrada ni en grandes dosis, sino en dosis de pulsación que se llama, para probablemente evitar que el paciente termine con un síndrome de distrés respiratorio. Pero hay que ser muy cuidadoso con esta parte del tratamiento. Las medidas de precaución que nos toca a todos los que trabajamos en salud y evidentemente a la población están divididas en precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de la transmisión por gota, que sería la parte básicamente de los aerosoles. En la parte de la respuesta general que debemos conocer todos, pues se impone una vez más la higiene de las manos con solución a base de alcohol al 70% o etanol al 80%, combinación de propanolol y etanol, y por supuesto el lavado con agua y jabón, porque el jabón destruye la capa lipídica que rodea el virus, y por supuesto al romper la estructura externa, el virus no puede seguir progresando en cantidad y en número. Entonces lo importante es, no solamente en esta, sino en todas las condiciones, el lavado de manos es primordial. Que tenemos limitaciones en Venezuela por el poco suministro de agua y que los hospitales un 60% no tienen suministro de agua continua, evidentemente es un problema, pues tendría el gobierno nacional que surtir a los médicos y todo el personal de salud a nivel hospitalario con las combinaciones que puedan existir a la mano de alcohol, gel y alcoholado, para suplir parcialmente la falta de agua en los hospitales. Evidentemente el lavado de las manos, sabemos todo lo que trabajamos en salud, hay 5 pasos importantes para cuando atendemos a un paciente, que son las reglas de oro: antes de entrar a la habitación, antes de tocar al paciente, una vez que toque diferentes puntos del paciente es la tercera, lavado de la mano, al retirarse de las manos del paciente sería la cuarta, y antes de salir de la habitación del paciente sería la quinta oportunidad que nosotros deberíamos hacer normalmente para lavado de las manos cuando tenemos algún tipo de paciente, bien sea odontológico, bien sea desde el punto de vista médico. Entonces eso es importante recordárselo, y para la gente común y corriente, utilizar el agua y jabón, y más o menos deben durar 20 segundos, que la gente está utilizando, que si el cumpleaños feliz, la versión corta, Gloria Gaynor, que sea Will Survive. Lo importante es que no sea un lavado de manos rápido como normalmente se hace, sino que sea más o menos en 20 segundos, frotar las palmas de las manos, con una palma frotar el dorso, viceversa con la otra mano, entre los dedos, un dedo por dedo ir haciendo la higiene, y finalmente la punta de los dedos en la palma de la mano. Ese debe ser más o menos unos 20 segundos. Que 20 segundos puede destruirse el mundo en 6 segundos un terremoto, y cuando uno está lavando las manos piensa que es mucho tiempo, pero es la forma ideal de cómo usted puede higienizar sus manos de una manera adecuada. En cuanto a las otras medidas, evidentemente, si usted tiene una sintomatología respiratoria, más en este momento de donde hay sospecha de coronavirus, usted debería quedarse en su casa. Afortunadamente ya tenemos el aislamiento social, pero todavía vemos muchísima gente en la calle. El gobierno dice que más o menos ellos calculan un 90% de acatamiento del aislamiento social, pero puede ser en Caracas, pero en la periferia, y cuando uno habla con los pediatras, yo por lo menos que soy el pediatra, hablamos con los colegas del interior, nos reportan que 60% con buena intención.
el aseo personal es importante, ventilar los ambientes al menos 5 minutos al día, abrir cortinas, ventanas para que circule el aire y mantenerse la persona con adecuada hidratación y alimentación. Hay que ayudar a la población en general a informarle que no hay nada, ningún menjurje, ningún jarabe, así lo preparen en boco, no, que va a ayudar primero a curar el coronavirus y segundo que va a mejorar el sistema inmunitario. El sistema inmunitario trabaja de la mano con una buena alimentación, con unas buenas condiciones ambientales, y eso es lo que debemos preconizar en nuestra población para que dejen de escuchar cantos de sirena, de informaciones no verificadas y que más bien ponen en riesgo a la población, porque piensan que si yo tomo raíz de onoto o raíz de jengibre y con eso voy a matar coronavirus, pues se relajan las condiciones de aislamiento social que debemos mantener. La etiqueta de la tos es importantísimo al estornudar, cubrir nariz y boca. Los pañuelos desechables son importantes de papel. No se deben utilizar pañuelos de tela, pero si usted no tiene, pues ni modo. Pero lo ideal es sea pañuelos de papel o toallitas desechables de papel. Usted la utiliza y la descarta inmediatamente en una forma adecuada. Y si le toca estornudar o toser, se puso de moda con el H1N1 lo que llamaban el saludo ninja, que es la etiqueta de la tos, que es estornudar en la cara interna del codo flexionado para evitar dispersar las gotas de saliva a las demás personas, y evidentemente hoy día está indicada el uso de la mascarilla cuando usted está en concentraciones de personas. Como les decía, vacunas no existe. Hay más de 70 laboratorios que están haciendo lo imposible por producir una vacuna rápida y efectiva, aunque se estila que si acaso para los meses noviembre y diciembre, sino para el año 2021. Lo importante es que cada país, y en el caso de Venezuela, deberíamos mantener un esquema de vacunación al día de los niños y adultos, y de esa forma pues protegerles. Entonces ahorita la gente está muy angustiada buscando vacunas contra neumococo, porque hay un trabajo que dice que los ancianos, uno de los gérmenes que más actúa sobre el pulmón o lo daña es uno de los que está involucrado en la vacuna del neumococo 23, pero eso no tiene una base científica valedera con estudios amplios y doble ciego. Lo importante es que nuestros niños y adultos deberían tener un esquema de vacunación adecuado para poder enfrentar no solamente sino evitar evidentemente otras enfermedades. En este caso, que ya estamos en epidemia, se insiste el saludo de manos, no besar a las personas, evitar la aglomeración de las personas y por supuesto, sobre todo en los espacios cerrados. Pero entonces vienen los pavos o los no tan pavos, no se dan la mano, se dan el puño, se dan el codo. Al final, si usted estornudó con la cara interna del codo, su antebrazo va a estar lleno de bacterias. Entonces, si hacemos ese tipo de saludos, como ven en la lámina, al final estamos haciendo lo mismo que si diéramos la mano. Saludémonos de lejos, que ya vendrán momentos para acercarnos un poco más. En los puertos y aeropuertos, yo creo que en Venezuela es un poco tardío, pero actualmente se está haciendo el control de ingreso de los viajeros, aunque ya teníamos un aislamiento desde el punto de vista de líneas aéreas, como comenté al principio y todos sabemos. Se supone que debe hacer la persona un autorreporte médico, que está un poco cuestionado, porque si yo vengo con cierta sintomatología, si yo sé que me van a llevar en mi contra a un CDI o a otro lugar de reclusión, pues la gente puede falsear el autorreporte médico y el escáner de la temperatura corporal. Como el 80% de la población que tiene coronavirus, que tiene sintomatología, presenta fiebre, pues es una medida adecuada para hacer un escaneo, un screening de las personas que vayan llegando, bien sea por vía marítima o por vía aérea. A nivel de las fronteras colombo-venezolana y con Brasil también están utilizando el escáner de temperatura. En cuanto a las recomendaciones para los odontopediatras y odontólogos en general, la revista de odontopediatría latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría el 12 de abril publicó el artículo de ruta de atención de procedimientos de odontología pediátrica, que es importante que lo conozcan todas las personas que trabajan con esta área, no solamente odontólogos, sino sus asistentes y el personal que trabaja con ellos en la unidad odontológica. Es importantísimo, no solamente para odontólogos, sino para todo el mundo, que los niños tienden a presentar menos sintomatología que los adultos. Por lo tanto, todos los pacientes pediátricos deben considerarse portadores potenciales, a menos que se haya probado lo contrario.
porque el niño, al no presentar sintomatología o sintomatología muy leve, puede ir diseminando la enfermedad entre los adultos mayores, sobre todo ahora en tiempos de confinamiento, de aislamiento social, que mucha gente inteligentemente se trajo a los abuelos para la casa para que no estén solitos, pero entonces hay que tenerlos no con tanto contacto y no permitir que niños de otras casas, por supuesto, vayan a sus apartamentos, porque ya sabemos que por recomendación de la OMS, todos los pacientes pediátricos deben considerarse portadores potenciales. Y eso sucede con esta epidemia, igual con los desastres naturales y demás epidemias, porque al niño le cuesta mucho más seguir las medidas de prevención, y además cuando hay desastres naturales hacen pupú y pipí en cualquier lugar, y eso puede producir, como en el caso del cólera, el ébola, que sí estaba detectado que se podían transmitir por las orinas y la heces de los pacientes. A nivel internacional, para los odontólogos, durante la etapa de confinamiento se debe realizar tratamiento odontológico exclusivamente a pacientes que presenten emergencia y urgencia, y diferir todo tratamiento odontológico electivo. Eso es por las condiciones en las cuales trabajan los odontólogos, que si bien pueden estar cubiertos, los instrumentos que utilizan, los taladros de alta rotación y una cantidad de equipos que los odontólogos saben cuáles son, pues pueden producir mucha dispersión de las gotas de saliva de la misma sangre, que funcionan como generadores de aerosoles para estos pacientes. Y las emergencias odontológicas, de acuerdo a la Asociación Internacional de Odontólogos, deben ser atendidas única y exclusivamente en un ambiente hospitalario y nunca en el consultorio odontológico. Entonces eso es importante para los odontólogos, seguir esa recomendación, porque es en beneficio tanto del paciente como de usted, que de sus asistentes y del resto del personal que pudiera trabajar en las unidades odontológicas privadas. Ya les decía, se recomienda o desaconseja realizar los tratamientos electivos en pacientes sospechosos o ser portadores del coronavirus COVID-19, y posponer todo aquello que no se considere urgencia. Urgencia o emergencia, ya saben que algo emergente es aquello que puede poner en peligro la vida del paciente, y urgente aquello lo que el paciente considera que le está afectando de forma importante. La pulpitis, una caída traumática de una pieza dental, una fractura a nivel del maxilar o del macizo facial, una hemorragia incoercible, esas son las cosas que deben tener en cuenta los odontólogos y odontopediatras para decidir cuándo atender al paciente o no, y luego todo lo que no sea más o menos urgente o emergente debe ser diferido por seguridad. Entonces ahí se pone en juego algo muy importante, que es a través de las redes sociales o vía telefónica. Si una persona solicita de usted que necesita ser visto por alguna patología, usted debe tener la información necesaria vía telefónica. La mamá del paciente o el representante, si es un niño o adolescente o el paciente adulto, le tiene que dar la información necesaria para incluirlo en un protocolo u otro. ¿Lo atiendo o no lo atiendo? ¿O lo puedo manejar vía telefónica con antibióticos, algún antiinflamatorio si hace falta, o debo hacerlo venir al hospital para atender al paciente? Entonces hay 3 pasos importantes. Primero, la telemedicina, puede ser teléfono, puede ser por redes sociales, que usted haga el despistaje y sepa qué información le da a su paciente para saber si es urgente o es emergente o es algo que puede ser diferido. Y entonces usted decide si lo atiende o no en el momento que usted hace con esas preguntas básicas, que evidentemente si vino de un país que tiene la parte que está contaminado, que son casi todos los países, si tuvo contacto con alguna persona que llegó de ese viaje, si hay alguna sintomatología en la familia, y usted, evidentemente ese paciente puede ser lo que se llama contacto estrecho. Y actualmente cualquier sintomatología que usted descarte, que no sea influenza, que no sea una diarrea de tipo alimentario o por alguna bacteria, usted debe considerar a ese paciente potencialmente contacto o susceptible de ser portador del coronavirus. Entonces ahí están lo que les decía: se deben atender las pulpitis, la irreversible severa, la pericoronaritis, el absceso dental oral, las alveolitis, trauma dental con fractura, abulsión o luxación, o alguna fractura que comprometa la vía aérea del paciente. Esos son los casos que deben ser vistos en persona por el odontólogo y el odontopediatra. En el paso 2, la cita presencial para el tratamiento de urgencia o la emergencia, evidentemente. Entonces usted debe tener
las medidas que minimicen el contagio. Se le debe decir a la persona si tiene que venir al hospital para que usted lo vea como odontólogo, tiene que ser, si puede solo, preferible, si no, por lo menos una sola persona. No se deben utilizar las salas de espera. Usted debe citar a los pacientes que le toque con el tiempo necesario para usted hacer el procedimiento y que no coincidan la menor cantidad de personas en la sala de espera para evitar evidentemente el contagio. Todos los pacientes que lleguen a la sala de espera o vengan al odontólogo deben traer una mascarilla, por lo menos la quirúrgica, como medida de protección en ambos sentidos, y deben haber salido de su casa con manos lavadas y la cara lavada, y al ingresar a su consultorio usted debe, tanto el personal, usted incluido, el odontólogo, como el paciente que va a ser visto, deben lavarse las manos y la cara. Es importante porque es una forma de disminuir la cantidad de bacterias que tiene uno en las manos y en la cara. Ahí puede estar indicado el lavado con clorhexidina, pero posteriormente es prácticamente mandatorio utilizar el gel con alcohol, que es lo que va a destruir específicamente al virus del coronavirus. Y entonces debe admitir al paciente con un acompañante en caso que haga falta, sobre todo en los niños, y utilizar el equipo de protección personal o individual. En caso de los niños, aquellos que no tengan una capacidad cognitiva necesaria para entender el procedimiento que se les va a hacer, los pacientes de 3, 4 años que hayan tenido una avulsión de un diente, por ejemplo, y necesitan atenderlo, en esos casos, como el niño va a gritar, puede hacer inclusive gárgara con la saliva que está, entonces en esos casos se recomienda que ese paciente tenga una sedación. Por lo tanto, usted debe tener un personal disponible en los casos de los niños o aquellos pacientes que tienen alteración de su capacidad mental, como los pacientes con una parálisis cerebral. Usted debe tener un anestesiólogo que lo acompañe para hacer un procedimiento y ese procedimiento produzca la menor cantidad de aerosoles que sea posible. Si no tiene la disponibilidad del equipo de protección personal indicado, no debe realizar el tratamiento odontológico y usted debe ser responsable con usted y con su familia, y evidentemente haberlo referido a otro odontólogo que sí tenga el equipo de protección personal o individual. Y el paso 3, después que usted hizo todo su procedimiento odontológico, debe mantener el seguimiento del paciente, evidentemente, y al llegar a su casa, todo el personal de salud debe guardar las medidas que minimicen la contaminación, como es dejar los zapatos en la puerta de la casa. Trate de utilizar un solo par de zapatos cuando tenga que salir a la calle. Se recomienda rociar agua con cloro, una parte por cada 5 partes de cloro y una parte de agua. Y evidentemente la ropa, no sacudirla, porque la ropa, como es un tejido poroso, mantiene al virus, como quien dice, atrapado. Usted debe quitársela con cuidado, ponerla en una bolsa y llevarla directamente a la lavadora o lavarla para evitar que se contaminen las demás personas en su casa. Los odontólogos evidentemente usan jeringas de aire o agua, turbinas de alta velocidad, micromotores, raspadores ultrasónicos. Todo eso produce aerosoles que contienen potencialmente el agente contaminante, sobre todo si el paciente es sospechoso o tiene ya la enfermedad como tal. Y evidentemente con esos equipos las gotas de saliva o de sangre pueden funcionar como aerosoles. Por eso se recomienda que cuando una vez que entre el paciente al consultorio odontológico se cierre la puerta, no estar abriendo la puerta durante el procedimiento odontológico por las gotas que están en suspensión. Al abrir la puerta hay como una salida de aire a la zona del estar donde está el resto de la persona y puede contaminarlo. Y una vez que usted termine su procedimiento odontológico, debe esperar al menos 2 minutos, que es más o menos el tiempo que se supone las gotas terminan de caer y asentarse en el suelo, para poder abrir la puerta y que el paciente salga de su consultorio odontológico. Los enjuagues bucales antes del procedimiento se recomiendan la clorhexidina, de acuerdo a las personas, a las sociedades internacionales de odontología. Aparentemente no es eficaz para matar el virus, entonces se recomienda que sean con elementos oxidativos como el peróxido de hidrógeno al 1% o povidona iodada al 0,2%, pendiente de algunas alergias que pueda presentar el paciente, sobre todo con el yodo. Cuando usted le haga la consulta telefónica a su paciente y decida que lo va a ver en su consultorio, le recomienda que se lave los dientes, que se enjuague con peróxido de hidrógeno en su casa, que casi todo el mundo lo tiene, sobre todo en estas condiciones, antes de llegar al consultorio, y usted repetirá el procedimiento del enjuague bucal cuando su paciente vaya a estar en su silla odontológica.
es mandatorio, como quien dice, o caso obligatorio, que se utilicen los diques de goma, que son para los que no son odontólogos, esa látex, ese plástico que se pone para aislar sobre todo los procedimientos como tratamientos de conducto, extracciones, pero actualmente se recomienda que se utilice en todos los casos, ya que reduce un 70% la concentración de los aerosoles que puede producirse al utilizar los instrumentos, o el mismo paciente, si no tiene la succión adecuada en el momento adecuado, pues puede producir, y las gárgaras que hace el paciente pueden servir como productor de aerosoles. Y las turbinas y las piezas de mano deben tener un sistema de antirretracción con conductos de desvío que eviten que el aire que se está produciendo o las gotas que se producen en el momento de atender al paciente reingresen al equipo, y ese equipo pues va a tener que ser esterilizado. Entonces, una forma de disminuir los riesgos es que usted utilice esos sistemas de antirretracción con conductos de desvío. Las mascarillas simples es importante para todo el personal. Se utiliza en los casos sospechosos. Hoy día está que sí, que si no la OMS, que la gente lo utilice en la calle. El problema de utilizarlo en la calle es que usted ve la gente que anda en la calle con un tapaboca que tiene una semana, ya están sucios, están negros, y lo peor del caso es que lo utilizan y después lo van tirando en las aceras, que al final no hace ninguna utilidad. Pero sí es importante, cuando el paciente llegue, que tiene alguna sospecha o viene de decir que tiene algún familiar con sospecha o coronavirus, debe utilizar el tapaboca para evitar que sus secreciones lleguen hacia la otra persona, en este caso el odontólogo y el asistente que lo están atendiendo. La mascarilla N95 se recomienda evidentemente con todo aquel personal de salud que tiene contacto directo con pacientes sospechosos, con pacientes que ya son diagnosticados definitivamente, y los procedimientos que se van a hacer en ese paciente por la cantidad de aerosoles que pueden producir, sobre todo en el caso del odontólogo, en el caso de los intensivistas, la intubación. La vida útil se dice más o menos que son 8 horas, pero si usted se le humedeció la mascarilla por dentro, ya esa mascarilla pierde más o menos el 50% de su efectividad en filtrar el 95% del aire que respira. Por eso se llaman N95, y entonces esa mascarilla debe ser descartada. En caso de países de bajo ingreso o países en situaciones de riesgo como Venezuela, la OMS dice, bueno, si usted la va a reutilizar, debe dejarla guindada en el lugar de donde estaba el paciente que usted está visitando, debe identificar si la va a utilizar en el resto de las horas del día cada vez que vuelve a entrar a la habitación. Entonces, esas son recomendaciones en aquellos casos de bajo ingreso, de situaciones específicas, como en el caso de Haití y Venezuela. El MIOSH, que ven ustedes ahí, que mucha gente no sabe lo que es el Instituto Nacional de Seguridad Hospitalaria y Laboral de los Estados Unidos, que certifica que esa mascarilla tiene las características que necesita la N95. En Europa se utiliza la FFP2, que vamos a ver a continuación, que es el equivalente de la N95 en Europa, es FFP2 o FFP3. Ellos logran filtrar hasta el 95-96% del aire que respira. Algunos tienen ese punto rojo que ven ahí, que es una válvula de exhalación de una sola vía, que evita que la persona que está utilizando la máscara recircule el CO2, porque también puede ser beneficioso, contraproducente para la salud de la persona, sobre todo aquellas personas que con mucho CO2 pueden hacer desmayos o mareos en el uso de la mascarilla. Seguimos acá. Esta también puede ser reutilizada en los casos de los países que tienen pocos recursos, y también dura más o menos 8 horas. El uso del equipo de protección personal o protección individual se debe utilizar en aquellas personas que hacen el triaje, recolección de muestras, sobre todo si va a ser el hisopado orofaringeo o nasal, en aquellos casos confirmados que requieren admisión a un centro de salud, y en los casos sospechosos confirmados que requieren admisión a una terapia intensiva. Los odontólogos también necesitan este tipo de equipo, que está incluido una bata impermeable manga larga, y si no hay bata impermeable, pudiera utilizar un delantal de plástico impermeable. En algunos países que ya se les acabó, están haciendo de manera artesanal, inclusive con bolsas de plástico limpias para utilizar como delantales. La mascarilla, en este caso el odontólogo debe utilizar una N95, en Europa en una FFP2 o FFP3, los guantes de nitrilo, y si usted no tiene guantes de nitrilo, se recomiendan entonces utilizar doble guante de látex.
para hacer los procedimientos que va a hacer en el paciente. Y por supuesto la protección ocular tiene que ser una montura integral, los lentes que van adheridos a los ojos, y si además tienen la posibilidad de utilizar la capucha o el casco que tiene la pantalla de plástico, evidentemente es lo más recomendable. Estos equipos, tanto la montura integral de lentes ajustada y los equipos de los cascos que tienen la pantalla, son reutilizables, y una vez que sale el paciente usted lo debe lavar, desinfectar con soluciones alcoholadas o iodopovidona para poderlo reutilizar en el próximo paciente. La supervivencia del virus es importante. Un estudio hecho a nivel de Alemania y Holanda, vemos como en el cartón puede sobrevivir el virus 24 horas si usted no le hace nada, que alguien tosió, estornudó y cayó el virus ahí, porque entonces la gente piensa que después que yo le eche el cloro va a ir 24 horas, no, más o menos en 5 minutos el virus se inactiva. Entonces, pero si usted no le hace nada a esa superficie donde la persona escupió, tosió o cantó y cayó saliva, en el cartón puede durar hasta 24 horas. Los aerosoles duran 1.2 a 1.4 horas en el ambiente, sobre todo en áreas que están muy ventiladas. En el plástico puede durar 72 horas, en el acero 72 horas con una vida media de 5 a 6 horas, y en el cobre, que hay algunos países como Chile que sustituyeron las superficies de acero inoxidable por cobre porque es menos factible de que se contamine, pues dura hasta 4 horas, mucho más que en el acero inoxidable. Eso viene a colación a propósito de la limpieza de superficie de contacto. El desinfectante incluido siempre debe estar presente cada vez que tengamos los pacientes, que independientemente que tengan coronavirus o no, pero en estas condiciones se recomienda que sea parte de la política de limpieza y desinfección del centro sanitario. El hipoclorito de sodio es lo que más se recomienda, 1000 partes por millón de cloro activo en una dilución 1.50, o una parte de cloro y 5 partes de agua para el personal de limpieza, que les es más fácil entender que debe ser a 1000 partes por millón. Entonces eso es importantísimo. Mucha gente me preguntaron en la parte de oftalmología, que hicimos algo similar con la gente de oftalmología, y el amonio cuaternario, que es lo que llaman no sirve, no está indicado para inactivar el virus. Entonces cámbiense a hipoclorito de sodio, a iodopovidona, a etanol, que eso sí va a funcionar. Ustedes, los odontólogos, evidentemente deberían trabajar con todos los equipos forrados en plástico. Se recomienda el plástico ese común y corriente que utilizan inclusive para las maletas, para no decir la parte del papel ese de plástico de la cocina. Entonces eso debe estar, todo el equipo debe estar forrado, y evidentemente cada vez que sale un paciente y usted va entre los otros pacientes, debe hacer la limpieza de las superficies horizontales y verticales que suelen tocarse de manera preferente en estos tratamientos. Y el material que va a utilizar, de preferencia con el paciente, porque ya usted le hizo la consulta telefónica o por telemedicina, usted debe saber qué va a utilizar para que lo saque y lo tenga en un lugar específico, y usted no sea una fuente de contaminación con el resto de su equipo que no va a utilizar con esos pacientes. Eso es muy importante en los casos. Los agentes propuestos, ya les hablaba de la inactivación del SARS-CoV-2, el glutardehído, el formaldehído, iodopovidona, el hipoclorito de sodio, que no de calcio, como estaban diciendo en las alocuciones gubernamentales, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, el formaldehído evidentemente, y la desinfección de superficie, como ya les dije, con el hipoclorito de sodio es lo más recomendado. Por eso hay que hacer un reconocimiento y también cuidar al personal que nos asiste en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, porque ellos también están expuestos cada vez que tienen que limpiar los lugares y los espacios donde tuvieron los pacientes. Es importante, todos lo sabemos, pero en estos casos no está de más que el odontólogo como personal de salud les recomiende y les recuerde a sus pacientes que debe desinfectar el cabezal del cepillo después de cada uso. Se recomienda povidona yodal 0,2%, si no es alérgico, por supuesto, agua oxigenada diluida el 1%, y sumergir el cabezal del cepillo en la solución y dejarlo un minuto y luego secarlo y colocarlo en el espacio donde normalmente, porque mucha gente hace lo que viene a continuación, que entonces la mamá, el papá, el niño utilizan un solo baño y todos los cepillos están juntos. Deben ser los cepillos guardados después de limpio de forma individual para evitar la contaminación, porque si no estamos haciendo prácticamente cero con el aislamiento social. El transporte del paciente, que al principio nos llamó mucho la atención, no, que llegó un paciente, el transporte del paciente que ya usted considera que tiene coronavirus, sospechoso o positivo, tiene que ser en ambulancias
preparadas para eso. No cualquier ambulancia sirve. Lo que pasa es que si usted está en un país como Haití o Venezuela, que no hay ambulancia preparada, pues ni modo. Pero fíjense ustedes, la cabina del conductor tiene que estar físicamente separada del área donde va el paciente. Todo el personal que se monte en la ambulancia debe utilizar un equipo de protección personal. Una vez que se finalice el traslado del paciente al lugar donde fue referido, debe procederse a la desinfección del vehículo que lo trasladó, es decir, la ambulancia, y por supuesto lo que se llama gestión de residuos producidos, descartar de manera segura, con las normas de bioseguridad, todo lo que se utilizó en ese paciente. O algo importante, cuando un paciente fallece por coronavirus a nivel hospitalario, no se recomienda quitar nada que el paciente tuviera puesto, ni sondas vesicales, ni catéteres, ni tubos traqueales, que es la norma que hacemos, pero ese paciente debe ser introducido en la bolsa destinada para tal fin de los cadáveres, con todo lo instrumental y todos los objetos que fueron introducidos en su organismo para evitar más contaminación en caso de los pacientes. Importantísimo, hoy día todo el mundo sabe de coronavirus. Hay una cantidad de especialistas que han salido. Yo siempre soy honesto, yo lo que soy un médico pediatra que me ha tocado por contingencia de la vida estudiar coronavirus. Pero entonces están saliendo especialidades que no existen, especialistas en eso no existe. Los especialistas en coronavirus están en el CDC de Atlanta, en el CDC de Europa, pero sí tenemos que estar informados, uno más que otro probablemente. Entonces lo importante es evitar la infodemia, que es la virosis que está dando de las redes sociales. Todo el mundo sabe de coronavirus, mandan jarabes, hasta los constituyentistas mandan a tomar jarabe, y por supuesto informaciones que no son muy fidedignas, pues tener mucha precaución. Por eso les recomendamos que siempre vayan a páginas donde sean certificadas, Academia Nacional de Medicina, Sociedad de Pediatría, Sociedad de Odontopediatría, a nivel internacional, la gente seria, y no se ponga a oír cuentos de camino, porque eso lo que hace es o crearle una falsa sensación de tranquilidad y usted baja la guardia, o en el peor de los casos embochinchar de la cabeza y empieza a creer en cuanto brujo aparece por ahí. Entonces, hashtag con tu coronavirus, no sé qué tiempo llevo, pero creo que haya sido suficiente. Recordar que es una infección, ya me dijeron 77 minutos, pero yo pregunté y me dijeron que podía tener tiempo, y quería ser enfático, sobre todo en la parte de odontopediatría. Es una infección respiratoria que ya tiene un número, le puse XX vida porque cada hora se van actualizando. El último recuento de la madrugada fueron 2.070.000 y pico. Aproximadamente 2/3 de los casos de coronavirus van a pasar desapercibidos. Los estadísticos suponen que el 70% de la población mundial vamos a estar en algún momento positivo a los test de coronavirus. Lo que pasa es que ahorita es imposible hacerle un test a todo el mundo, pero sepan que de una u otra forma vamos a estar contaminados. Lo importante del aislamiento social es que la infección y la contaminación, en el caso de Venezuela y otros países que lo han adoptado a tiempo, va a ser progresiva, dando chance de ir tapando los huecos que tenemos en nuestro sistema colapsado de salud. Los países miembros de la OMS están en la obligación de informar y educar sobre el coronavirus, parte de lo que estamos haciendo desde el punto de vista privado, y recordar las gotas respiratorias y las secreciones infectadas. Por eso es importante que el personal de salud exija en los lugares de trabajo los implementos necesarios para protegerse, porque se tiene que proteger él como personal de salud y proteger a su familia, porque luego va a ir a su casa. Hoy día está muy de moda que nos llaman héroes, una cantidad de cosas que yo en eso no creo mucho, porque si ya fuera héroe y que el mundo va a cambiar después de esto, debería estar cambiando desde ya. Yo quiero ver qué está pasando en España, como están diciendo a los médicos que no pueden llegar ni a su casa porque el resto de las personas desconocen todo esto que uno tiene que hacer para salir o entrar a un hospital, y entonces ya los están segregando de una forma muy poco humana realmente. Y dotar a los hospitales, a las terapias intensivas con los planes de contingencia, tanto a nivel público, a nivel privado. En eso tenemos que enfrascarnos, el personal de salud, exigirle al Ministerio Popular de la Salud que debe dotar al personal de salud, y no como vimos algunas imágenes en Mérida, que el personero del gobierno estaba con el EPI y el personal de los médicos lo tenían apenas una mascarilla. Entonces, si vamos a hablar de protección, debe ser sin discriminación, sin politizar, y que todas las medidas de seguridad estén presentes para todos los equipos del personal de salud. La emergencia odontológica, recuerde, atendida con medidas de protección, y deben ser diferidos todos aquellos procedimientos que no sean de emergencia o urgencia. Y agradecerle su atención, y una bibliografía muy recomendada escrita por Poncio Pilatos, Cómo lavarse las manos. Gracias por su atención. Sí, en cuanto a la pregunta de Miriam Viteri, miren,
Desde España. Las lesiones cutáneas que se están reportando, inclusive hablé esta mañana con una una dermatóloga venezolana que está allá en España, Raquel Oviedo. Los 3 casos que ella ha tenido han tenido sintomatología respiratoria y además tienen la sintomatología acral, y los adultos también. Hasta la fecha no conozco si solamente se presentan con las lesiones acrales. Mi docente, 70% positivo, no es exagerado. Bueno, acuérdense que la epidemiología es una ciencia matemática y es la proyección que hacen basándose no solamente en Venezuela, a nivel mundial. Y estiman que entre 60-70% va a estar contaminada con patología como tal, o por lo menos se contaminó y no presentó sintomatología, que eso es lo más grave. Cuando usted tiene el virus que está circulando y usted no presenta sintomatología, eso es lo que puede producir el efecto que llegue a 70%. Todas son cifras que manejan los epidemiólogos. En Venezuela están, de acuerdo al Ministerio Popular de Salud, solamente 8 pacientes en la edad pediátrica, 4 de 1 a 5 a 9 años y 4 de 9 a 19 años. Comentario del uso de mascarilla en niños. Los niños deberían utilizar también la mascarilla cuando están que van a salir a la calle o los van a sacar. En la casa, evidentemente, si va a entrar al cuarto de la persona que está enferma, toda persona, niño o adulto, que entre a atender a un adulto mayor que tenga la patología o a un niño que tenga la patología, deben utilizar la mascarilla. No es fácil que un niño se ponga una mascarilla, entonces ahí nos toca hacer a los papás y a los pediatras bien creativos, a argumentarle alguna cuestión de que vamos a jugar a qué sé yo, igual que para el lavado de las manos. Es muy difícil que un niño se quede 20 segundos pegado a la lavado de las manos, pero si usted le dice que vamos a cantar el cumpleaños y lo canta en voz alta, probablemente se monta en ese tren el muchachito y pues puede hacer las medidas de contención de una manera un poco más adecuada. Recomendaciones para el entrenamiento del personal. Si eso se extiende, tenemos suficiente personal, educación por competencias. Sí, eso hay que hacerlo. En cada hospital, en cada clínica deberíamos tener educación. Lo estamos haciendo o lo vamos a hacer en el Hospital Ortopédico Infantil. Todo el personal, perdón. Sí, continuo, por supuesto, porque esta pandemia nos está enseñando día a día. Entonces hay que entrenar inclusive a los médicos, a los odontólogos, cómo poner y cómo quitarse el equipo de protección individual, porque eso es primordial. A lo mejor usted tiene el equipo adecuado, pero si no se lo quita de una manera adecuada, evidentemente está perdiendo el uso del equipo de protección individual. De los pacientes pediátricos, ¿cuántos han requerido terapia? En Venezuela ninguno, afortunadamente. Y en algunos reportes, como en China, más o menos un 0,5% de los niños que presentaron la sintomatología requirieron terapia intensiva, pero aquí en Venezuela hasta la fecha aproximadamente ha sido muy leve. ¿Hasta cuándo el paciente es contagioso? Todavía no se sabe exactamente si con orina y heces es contagioso, pero lo ideal para decir realmente que un caso está curado, usted tiene que tener al menos 48 horas sin sintomatología, incluyendo la parte radiológica, y que le hayan hecho 2 pruebas de PCR que resulten negativas con un intervalo de 24 a 48 horas. Ese es el caso que se puede decir que está curado. Ahora, que pueda seguir siendo contaminante, no sabemos si orina y heces tiene todavía alguna implicación. Doctor, insistir en el uso de la mascarilla a toda la población es aislamiento de nuestras variedades pocas. Ciertamente, lo que pasa es que recuerden que la internet no está disponible a nivel de los barrios en 100%. Entonces, por eso es importante que sea una campaña institucional del Ministerio Popular de la Salud que les informe a todas las personas que viven en los barrios donde no se está cumpliendo el aislamiento social por múltiples motivos, por desconocimiento, por necesidad, porque recuerden que esa gente vive del día a día. Si no salen a trabajar, no comen. La caja CLAP, que supuestamente llega al 70% de la población, no llega de manera rutinaria. Entonces es importante, pero eso es una campaña institucional que debe hacer desde el gobierno nacional. ¿Tienen los tratamientos antirretrovirales alguna influencia positiva en pacientes? Bueno, el paciente con HIV debe tener su esquema de tratamiento regular. No todos los pacientes utilizan el lopinavir o ritonavir. Todo depende del esquema de tratamiento que utilice el paciente. Si no está dentro del esquema que se está proponiendo de manera experimental para el coronavirus, pues tendrán que anexarle o agregarle a su tratamiento de base en los tratamientos o no específicos, los tratamientos que se están requiriendo para el coronavirus.
Sí, inclusive los antiinflamatorios, porque parte de lo que sucede en la cascada que se produce en coronavirus es una respuesta inflamatoria severa. Entonces hubo por allí al principio también que si los AINES estaban contraindicados, eso está cayendo por su propio peso. Sin embargo, en el caso de Venezuela, que tenemos además circulando el dengue, evidentemente aquí la primera opción no va a ser los antiinflamatorios tipo AINES, sino irse con el paracetamol. Hay que ser precavido hasta que se sepa definitivamente si sí o si no el AINES puede afectar de forma negativa, pero si hay una respuesta inflamatoria mediada por la COX-2, que es específica en el ser humano, en las células del ser humano, evidentemente tiene cierta indicación los AINES. Evidentemente, si usted está en terapia intensiva y tiene insuficiencia renal, o usted previamente tiene problemas gástricos, desangrado, o paciente con problemas renales, evidentemente no va a poder utilizar ni ahora ni después algún tipo de AINES. Casos de infección, aparentemente se están viendo algunos casos que después que salen del hospital reinciden con la enfermedad. Eso está todavía en estudio, si es reinfección o es que hubo alguna falla con el diagnóstico que se le hizo, que dio un falso negativo en ese caso, pero no se sabe todavía a ciencia cierta si realmente hay reinfección con el coronavirus. La pérdida del gusto y olfato está documentado como presente asintomático. Sí, en algunos pacientes no está documentado el 100%, pero sí hay algunos pacientes que lo están presentando, hay buenos reportes, y cuando usted tiene en estos momentos ageusia y anomia, lo están catalogando como coronavirus, así usted no tenga las pruebas hechas en el momento. El problema de esto es que algunas teorías están hablando de que probablemente el virus se está alojando en el sistema neurológico del paciente y quién sabe a futuro pueda convivir o puede reactivarse en ese paciente si se queda a nivel neuronal. Entonces ahorita estamos trabajando con los otorrinolaringólogos y con los neurólogos en el próximo suplemento que va a salir de la Archivo Venezolano de Puericultura y Pediatría, tratando de documentar un poco mejor lo de la anomia y de la ageusia. Por aquí el doctor Pedro González hace una pregunta por el canal de YouTube. La activación de macrófagos y la tormenta de citoquinas parece lo importante para riesgo de muerte. Sí. Sugerencias para su tratamiento. Sí, bueno, en estos casos que están todavía, todo está en evolución, están hablando de dosis pequeñas de esteroides, en vez de dosis grandes como se utilizó hace muchos años que cayó en desuso, dosis pequeñas de esteroides, tratando de evitar y frenar un poco la respuesta inmunológica. Pero todavía no se puede decir es el tratamiento específico. De la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría de Monagas preguntan: ¿qué sintomatología ha presentado los niños afectados aquí en Venezuela y a nivel mundial? ¿Cuál ha sido la evolución? Básicamente sintomatología leve como un resfriado común. Afortunadamente es lo que se ha reportado a nivel. Muy poco, como un neonato que falleció en Bélgica y otro en China, tuvieron en terapia intensiva con un síndrome de distrés respiratorio. Pero en general los niños afortunadamente, aparentemente algo que los protege. Primero la inteligencia de la madre, que cuando hay un paciente enfermo en la casa automáticamente aísla al niño. Eso fue lo que los salvó a muchos de ellos del ébola. Y en este caso además por los receptores que hay a nivel pulmonar y a nivel intestinal de los ACE2, que los niños los tienen en menor cantidad, y además el sistema inmunológico del niño es inmaduro en relación con un adulto, por lo tanto la respuesta inflamatoria es mucho menor en los niños y evidentemente eso puede estar influyendo en la respuesta que sea básicamente leve la respuesta en los niños, la sintomatología. Un paciente con COVID diagnosticado con PCR y sintomatología leve a moderada, ¿cuándo puede ser dado de alta? Normalmente en los países industrializados, los países de primer mundo que llaman, el paciente con sintomatología leve debe estar en su casa. Porque así de esta forma no congestionamos los sistemas, las redes hospitalarias. Pero si está hospitalizado, debe ceder la sintomatología al menos 48 horas y la PCR debe darla negativa, o los anticuerpos negativos en la PCR, pero los anticuerpos van a estar positivos porque ya pasó los 14 días, sobre todo la IgG. Pero la PCR debe dar negativa en 2 tomas consecutivas de 24 a 48 horas para decir está curado, lo vamos a mandar a la casa. Vuelven a preguntar de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Monagas: ¿el uso de ivermectina ha tenido alguna respuesta positiva en el tratamiento? En algunos pacientes in vitro están haciendo las pruebas con ivermectina, pero a nivel in vivo todavía no tenemos respuesta. Recuerden que todos los tratamientos que se están utilizando,
que son más o menos como 10 tipos de tratamiento y combinaciones. Todo es forma experimental. No se puede decir hoy día, este es el tratamiento específico. Ojalá así fuera, pero la ivermectina in vitro disminuye la multiplicación de hasta 500 veces del coronavirus, pero no se sabe a ciencia cierta cómo actúa a nivel in vivo. En el algodonal que fue desalojado, sí, pues el incendio se desalojó y mandaron los pacientes al CDI en el Valle y algunos los mandaron al hospital Pérez Carreño, tengo entendido. De todas formas, el hospital del algodonal, si bien era un centro centinela, no estaba preparado como para tener los pacientes. Creo que la naturaleza ayudó en ese caso porque no estaban, ustedes vieron lo que vivimos en Venezuela, como cuando dijeron que era un hospital centinela, los médicos y el personal de salud ahí protestaron, pero no había guantes, no hay agua, no hay jabón, entonces en realidad no estaba teniendo ninguna función como tal. Dice, pruebas PCR, pruebas rápidas, los tiene. De todas formas, las pruebas rápidas, volviendo un poquito atrás, se indican cuando ya básicamente deberían utilizarse, no de entrada en la sintomatología, sino como ven después del 5º o 7º día, después del 14 día, y eso nos va a servir para hacer un screening de la población para ver si los estadísticos tuvieron coincidencia con lo que dijeron, que más o menos un 70% de la población mundial se va a contaminar o nos vamos a contaminar. Por eso es importante la educación, porque mucha gente piensa que por hablar o ir a comer chino o ir a comprar un producto chino, que es el 80% de las cosas que consumimos en el mundo, por eso se van a contaminar. Por eso es imprescindible estas vías de comunicación masiva para que toda la gente y nosotros como personal de salud debemos ser replicadores de la información y educar a nuestras comunidades. Si usted tiene la oportunidad de hablar en su condominio, bien sea por internet, eduque a la gente de su condominio, de su parroquia, de su organización, porque es importante la información. La gente le tiene miedo a lo que desconoce. Si usted conoce algo y sabe cómo tratarlo, pues usted se puede enfrentar a eso con una mejor condición que si usted desconoce el 100%. Que es lo que le hacemos recomendación al gobierno nacional. En vez de hacer solamente alocuciones diariamente, deberían ser ruedas de prensa y permitir que la prensa a nivel general, no sin segregaciones, puedan hacer preguntas, porque los periodistas andan en la calle entrevistando a la gente y pueden ser los portadores de las muchas dudas que tiene la comunidad. Por eso les recomendamos al MPPS, al Ejecutivo Nacional, que más que locución deberían ser ruedas de prensa con personal serio y creíble, para dar la información como marcan las pautas internacionales de la OMS en caso de desastres naturales y epidemias. Hay otras preguntas por acá por YouTube. Dice: excelente conferencia. Cuando se trabaja en espacios cerrados, donde no tenemos ventanas, solo aire acondicionado central, ¿qué medidas debemos tomar? Lastimosamente, las medidas de utilizar, dependiendo su área, pues utilizar las medidas de protección como el EPI. Si apaga el aire acondicionado, no solamente el coronavirus, sino que va a aumentar el resto de las bacterias que están allí. Entonces debería ser en los lugares que existe, aquí en Venezuela no, deberían ser los áreas de aislamiento, un cuarto, un paciente, y tener sistemas de extracción de forma negativa. Cuestión de cuando tú abres la puerta, usted sienta que el aire lo chupa, y eso no existe en Venezuela. Pero entonces la mayoría de los países latinoamericanos y los que estamos en el área de los trópicos, que incluye parte de Asia y África, no tenemos esto, entonces hay que trabajar con todas las medidas que ya vimos, los EPI. Por eso es importante que tenemos que plantarnos ante el gobierno nacional y exigir que nos doten con los equipos EPI en los casos necesarios. También hay que hacer un buen uso y utilizarlo con sistemas de escasez, con criterios de escasez, para que puedan ser lo suficiente en el momento que hagan falta. No se justifica que el portero del hospital tenga un EPI, no se justifica. Eso se utiliza odontólogos, médicos intensivistas, que son los que van a utilizar o producir en los procedimientos, además de lo que hacen endoscopia, pues los aerosoles en los pacientes. Preguntan con respecto a la profilaxis. ¿Está de acuerdo? ¿Y cuál sería la pauta recomendada? Sí, la profilaxis al principio de esto, como a mediados de la epidemia, empezaron a decir que si la hidroxicloroquina, que la cloroquina, hoy día los estudios están dando que no tiene sentido hacer la profilaxis. Además, hay que informar a la gente que no se debe hacer autotratamiento o automedicación, porque si usted no fue evaluado por un cardiólogo y tiene, para su mala suerte, una alteración del síndrome o tiene el síndrome QT, usted puede hacer una arritmia mortal. Entonces, actualmente no está indicado la profilaxis en los pacientes.
ni el personal que lo está utilizando, porque hasta la fecha no ha demostrado que sea efectivo. No es que lo digo yo, sino que los estudios dicen que no ha dado el resultado que estaban esperando al principio de la epidemia. Repetir el número de pacientes pediátricos: 8 en Venezuela, 4 entre 1 y 9 años, y de 10 a 19, que también es pediátrico, aunque son adolescentes, hay 4 más. En total hay 8 pacientes en la edad pediátrica en Venezuela con el coronavirus. Saludos a todos, gracias por haber asistido, y bueno, nos veremos en la próxima. No en la próxima epidemia, sino en la próxima oportunidad.